¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Miren estas bellezas, estos círculos súper acolchaditos. Hermosa la flor, el motivo que se arma haciendo estos voladitos. Miren qué divino. Ya hemos hecho un par de trabajos así con estas onditas, así que los invito a que entren a ver esos trabajitos que tenemos. Bueno, en esta ocasión vamos a formar esta florcita interna y luego todo un borde. Con las opciones de poder seguir tejiendo y agrandando el círculo si quieren hacer, por ejemplo, una tapita de almohadón, o pueden hacen varios tipo alfombrita, es súper acolchada. Un pie de cama y los van combinando, van haciendo distintos tamaños. Estos están con el mismo material que aquí lo tengo, es un cashmere de verano y lo elegí tejer doble. Pero la diferencia, miren, el tamaño es con distintas agujas, solo distintas agujas. Muy bien, pueden elegir hacerlo en distintos colores o con un solo color y lo van formando este círculo que queda divino porque tiene mucho relieve y bueno, muy acolchadito, llama mucho la atención, queda hermoso. Yo tengo mi agujita número 3 y la hebra doble del cashmere de verano. Si ustedes tienen un hilo más grueso o una lana puede ser, tengan en cuenta que obviamente tienen que cambiar el número de aguja y el círculo les va a salir más grande, ¿sí? Bueno, esto es súper fácil. Lo vemos así medio como que, uy, tiene muchos puntos, mucha cosa, pero van a ver qué simple que es. Como siempre vamos a dejar ahí una hebrita medianamente larga porque voy a cerrar en anillo mágico. Anillito mágico o nudo deslizado ahí. Este anillito lo vamos a llenar con varetas. Entonces voy a tejer mi primer vareta con 3 cadenitas y luego comienzo a rellenar. En total tenemos que tener 12 puntos en este pequeño círculo. Bien, acá tengo ya mis 12 puntitos. Vamos a cerrar este anillo bien ajustado. Recuerden hacer luego un nudo por detrás y esconder la hebra. Cierro la hilera con un punto deslizado. Una vez que cerré ya este anillito, vamos a comenzar a tejer. Ahí tejo mi primer vareta, una separación de 3 cadenas y una próxima vareta, pero en el mismo lugar. Vamos a hacer esta especie de ventanita que nos va a quedar así, ¿ven? Como un triangulito. Ahora voy a tejer 2 cadenitas al aire. Tomo una lazada, salto el punto que sigue y en el próximo vuelvo a tejer este primer movimiento que hicimos. Una vareta, 3 cadenas y una vareta en el mismo lugar. Y ahí les muestro. Esto es lo que tenemos que lograr todo alrededor. En el primer punto, vareta, 3 cadenas, vareta en el mismo lugar. Salto un punto de base con 2 cadenitas entre un motivo y el otro. Y en la tercera vareta de base tendría que tejer otra vez este movimiento. Vareta, 3 cadenas, vareta. Ahora voy a separar con esas 2 cadenitas. Salto el punto de base y nuevamente este movimiento de vareta, 3 cadenas y vareta en el mismo espacio. Así tenemos que lograr tener 6 de estas ventanitas en total. Me quedo tejiendo. Muy bien, acá llegué al último triangulito, voy a separar con esas 2 cadenas y vamos a unir toda la hilera. Entonces, busco mi primer vareta, ahí donde están las 3 cadenitas, 1, 2, 3. Pincho y tejo un punto deslizado. Así logré cerrar mi segunda hilera. Ahí estamos. Ahora vamos a empezar a rellenar estos triangulitos. Miren. Bien. Acá cerré la hilera. Voy a saltar dentro de este huequito. Ahí. Con un punto deslizado. Levanto mi primer vareta. Y aquí adentro voy a tejer 6 varetas en total. Ya tengo una.
y tejo 5 más. Tengo ahí 4, me faltarían 2, 5 y 6. Van a entrar como ajustaditas, pero es la idea. Ahora, de aquí voy a saltar a la vareta que está, entonces la vareta que está aquí, y la vamos a empezar a rellenar desde este costado. Directamente puedo doblar este circulito, acomodarlo para que yo pueda tejer cómoda. Entonces, acá empezamos a rellenar otra vez con 6 varetas. Tengo 3, 4, 5 y 6. Me voy a detener para que ustedes vayan viendo. ¿Ven lo que hice? Me va a faltar rellenar esto para terminar de formar el primer pétalo, pero esta vareta que está aquí, cuando yo dé toda la vuelta, recién ahí la voy a rellenar. Ahora vamos a saltar al próximo pétalo. Entonces, el próximo pétalo vamos a hacer así. Desde esta última vareta tomo lazada, giro este círculo porque tengo que trabajar en esta vareta. Me olvido de estas 2 cadenitas porque a esas las vamos a utilizar recién en la próxima hilera. Solamente vamos a trabajar en este triangulito que hemos formado, ¿ven? Entonces, voy por esta vareta y la voy a trabajar de costado. Tomo una lazada y acá, en esta vareta de costado, voy a empezar a rellenarla. Siempre nos vamos a manejar con 6 varetas. Tengo 2. Si, por ejemplo, ustedes están trabajando con algún material mucho más grueso, quizás con 5 varetas andaría bien. Ustedes se van a ir fijando según el grosor del hilado que quieran trabajar, porque lo pueden hacer con cualquier hilado que les guste. Tengo 5 y acá va la sexta. Bien, hice el primer lateral de este segundo pétalo. Ahora voy a trabajar en estas 3 cadenitas y otra vez vuelvo a tejer 6 varetas. Les mencioné que era un trabajo simple, solo que bueno, acá tenemos que tejer cantidad de varetitas, pero nada más, no tiene nada de complejo. Tengo 3 y tejo otras 3. Listo. Completé las 6 de acá arriba. Ahora voy a trabajar en esta vareta de costado. Entonces acomodo la pieza, la puedo poner así de costado y trabajo más cómoda. Otra vez relleno con 6 varetas. Ahí tejí 3. Voy a soltar mi hebra. Y tejo otras 3. Ustedes pueden entrar al canal y fijarse que hemos hecho otros trabajitos con este método y queda divino. ¿Ven? Ahí formamos un pétalo completo. Acá nos faltaría completar esa varetita con el relleno de varetas. Entonces nos van a quedar libres estas 2 cadenitas para la próxima hilera. Y esto es simplemente ir repitiendo este movimiento que hicimos recién. De aquí salto al tercer pétalo, que lo tengo acá el triangulito. Vareta, cadenas y vareta. Trabajo en la primera vareta. Entonces tomo lazada, lo pongo de costado para trabajar cómoda. Y ahí comienzo a rellenar. Eso es todo para esta hilera. Ahí. Y relleno. Simplemente vamos a ir rellenando 6 varetas por cada uno de estos 3 lados que tenemos. Ahí tejí 4, 5 y 6. Salto al huequito y otra vez tejo 6 varetas. Tengo las 6 y ahora termino de completar este pétalo tejiendo las 6 que corresponden a esta vareta. Bien, ya les mostré los pasos, así que yo me voy a quedar tejiendo hasta terminar toda esta hilera. Miren, acá
rellené esta última vareta que habíamos dejado libre al principio, porque yo subí aquí. Entonces, ¿qué nos quedaría hacer? Es unir la hilera. Este último punto con el primero. Busco ahí para tejer un puntito deslizado. Vamos a hacer un nudo. Dejamos siempre una hebra medianamente larguita y cerramos. Ahí está. Esta hebrita la vamos a enhebrar y llevar hasta aquí abajo. Esta hebra del anillo, recuerden que tenemos que hacer un nudo para que el anillito no se abra y luego esconder. Entonces nos va a quedar esta monona florcita divina que así, solita como está, ustedes piensen en tantos otros lugares donde la aplicarían. Miren qué bonita. Le pueden hacer un centro con otro color y ya tienen una florcita para ir jugando y aplicar en algún trabajo. Bien, vamos a la segunda hilera. Ahí vamos a correr estos dos tan bonitos y elegimos otro color. A ver qué color puedo combinar con este. Bien, acá elegí otro color. También dejamos una hebra bien larga. Y vamos a trabajar por ahora aquí en estas dos cadenitas que dejamos. Entonces, aquí voy a levantar mi primer vareta. Ahí se me aflojó el punto. Ahí. Este cashmere de verano es divino, pero es como un poco resbaladizo. Y en este mismo huequito vamos a rellenar con 4 varetas. Tengo 3 y 4. Ahí. Voy a tejer una cadenita de separación. Ahí está. Salto al otro huequito y otra vez tejo 4 varetas. Ahí. Y vamos preparando el fondo. Le voy a hacer de vuelta porque se me escapó una hebrita. Yo estoy tejiendo con el hilo doble, ya se los mencioné, pero si ustedes quisieran hacer este trabajo con un hilo más finito o el hilo, esta lanita simple, sin ponerla doble, ya saben que les va a salir un círculo más pequeño. Bueno, miren lo que estoy haciendo, simplemente rellenando cada uno de estos huecos con estas 4 varetas y hago una cadenita de separación. Según el hilado que ustedes tengan, si les resulta que esto queda como muy ajustado con una cadena de separación, pueden tejer 2 cadenas de separación, ¿sí? Con 2 cadenas también, para que esto no se les vaya a fruncir de ninguna manera. A mí con una cadena me resulta suficiente, pero ustedes fíjense con el hilado que tejen, adapten la cantidad si es necesario, no se queden solo fijos, hay que hacer una cadenita, hago una cadenita y después el trabajo por ahí no termina resultando. Entonces adapten a su método de cómo ajustan también el hilado. Por ahí ustedes tejen más apretadito y bueno, van a necesitar más de una cadena. ¿Entienden lo que digo? Porque no todos tejemos iguales, los materiales no son los mismos, siempre hay una variación. Bueno, me quedo tejiendo. Bueno, acá cerré la hilera con un puntito deslizado después de hacer la cadenita. Nos tiene que quedar una pieza así, es un circulito. Bien. Ahora vamos a hacer estos triangulitos que hicimos aquí abajo. Ahora vamos a empezar a hacerlos acá. Entonces, en esta primera vareta levanto mi primer vareta con 3 cadenitas. 2 cadenas de separación y una vareta en el mismo lugar. Ahí. ¿Ven? Esto es lo que vamos a hacer. Miren. Ahora, acá voy a tomar la lazada, salto el punto de base y vuelvo a hacer el triangulito. Si ustedes notan, yo acá no dejé cadena de separación. La separación van a ser estas dos. Y ahora lo van a ver. Salto este punto y vuelvo a tejer una vareta. ¿Ven? Me va a quedar unida. 2 cadenas.
y una vareta en el mismo lugar. O sea que hago un triangulito que no va a ser tan ancho como el que hicimos aquí abajo, ¿ven? Así. Arriba no le dejo separación, pero sí dejo un espacio abajo. Otra vez, repito. Salto el punto de base. Aquí nos vamos a encontrar con la cadenita que habíamos dejado de separación en la hilera anterior. Y entonces acá tejo en esa cadenita. Cierro 2 cadenas de separación y formo el triangulito. ¿Ven? Hacemos unos triangulitos, pero ya quedan unidos ahí y la cadena de separación son 2 cadenitas nada más. Y esto es lo que voy a repetir. Salto un punto y tejo el triangulito. Salto un punto y tejo el triangulito. Y así hasta dar toda la vuelta. Bien, miren amigos, acá tengo mi último triangulito y lo voy a unir con el primero. Entonces cuento 1, 2, 3. Cierro la hilera ahí. ¿Cómo vamos a tejer ahora? Ahora vamos a tejer las varetas, pero miren, en este punto y en este punto, en este punto y en este punto. O sea, que nos van a quedar libres esas 2 cadenitas que hicimos de puente. No lo vamos a tejer como hicimos acá el relleno. Acá el relleno va a ser así. Entonces miren, voy a poner de costado para rellenar esta vareta del triangulito. ¿Ven? Este era el triangulito. Bueno, voy a tejer en esta vareta y en esta vareta. Entonces, lo pongo de costado. Entro con un puntito deslizado a mi vareta y comienzo a rellenar. Tejo la primera con mis 3 cadenitas y tejo las 5 restantes. Listo. Tengo las 6 varetas. Giro mi trabajo y ahora trabajo sobre esta vareta de costado. O sea que estoy saltando las 2 cadenitas que estaban en el triangulito. En esta ocasión no las vamos a tejer. Entonces, ahí comienzo con la primera. Tengo 3. Tengo 5 y una más. 6. Voy a estirar un poquito y les muestro. Miren el movimiento que hice ahora. ¿Ven? Ahora rellené acá y rellené acá. Ahora voy a rellenar esta otra. O sea que lo que nosotros vamos a saltar son las 2 cadenitas. En esta hilera ya no tejemos como hicimos acá. Ahora simplemente vamos a rellenar sobre las 2 varetas, nada más. Y va a formar esa onda tan característica y tan bonita que queda en esta pieza. Bien, tengo 3. Se me soltó ahí una. 5 y 6. Giro y trabajo las 6 de este lado. 5, yo les mencioné que entran ajustadas. Y 6. Bien. ¿Ven? Este es el efecto que tenemos que lograr. Viene, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, todo alrededor. Fácil no, recontra fácil. Ahora tenemos menos espacios para rellenar. Solamente nos vamos a dirigir a rellenar las 2 varetas. Me quedo tejiendo. Bien, acá llegué, di toda la vuelta. Ahora busco nuevamente esas 3 cadenitas, que era mi primer vareta. Y otra vez vuelvo a cerrar. Nudo, dejamos una hebra para poder esconder y hacer nudo. Listo. Miren esta belleza que está, bueno, acá está un poco abolladito, pero qué bonito que queda. Ustedes pueden ir uniendo círculos si lo desean, o le pueden ir agregando más hileras. En este arco de 2 cadenas, acá vuelven a repetir este movimiento, ¿ven? Tejen las 4 varetas o 5 si es necesario, depende cómo va creciendo el tejido
y le van haciendo cada tanto un aumento, porque estamos hablando de un trabajo circular, necesita aumento. Entonces, en la próxima hacen 5 varetas y van separando con una o dos cadenitas, 5 varetas. Entonces luego vuelven a repetir los triangulitos y así van a ir agrandando si quisieran hacer un disco más grande. Quieren terminarlo acá con alguna especie de abanico, onditas, lo pueden terminar. Lo quieren hacer con varetas, rellenarlo y luego ir combinando hileras, lo pueden hacer también. Quieren unir varios de estos disquitos, miren qué belleza, qué trabajo hermoso pueden llegar a hacer. Por eso les mencionaba, no saben lo lindo que es súper acolchado para una alfombrita. También podría ser. Pueden trabajar, soñar, disfrutar, crear, todo con nuestras agujitas divinas y nuestras manitos que podemos crear estas bellezas. Espero que les haya gustado, que lo disfruten, prueben de tejerlo y no se olviden que hicimos otros trabajitos con este estilo de trama. Están en el canal y siempre están invitados y con mucha alegría los espero siempre que dejen su dedito, su corazoncito, sus comentarios. Eso nos ayuda, siempre lo recuerdo, y que se suscriban sobre todo. Nos ayudan a poder seguir compartiendo este arte maravilloso. Les dejo un besito, nos vemos en nuestro tutorial. Muchas gracias. Chao.